Segunda parte, tocaría otro buen rato, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Este, y bueno, el movimiento trans. Todas estas tres lecciones siguientes va a ser la mitad del el homosexualismo y algo más, como en este caso el cristianismo, y luego el movimiento trans y una de las esferas de influencia. Entonces, el movimiento trans generalmente se compone de tres partes. De la política, ¿verdad? Que se usa la política para avanzar esto y vamos a ver eventualmente de dónde viene. La segunda son herejías, usar mal versículos bíblicos, creencias supuestamente cristianas que llevan a ese tipo de prácticas y de confusiones, ¿verdad? Y la tercera es el paganismo. Y entonces hoy vamos a empezar al revés, ¿verdad? Vamos a empezar con el paganismo primero, porque es la que viene más antigua todavía, ¿verdad? Entonces empezamos con esta hoy. Eh, si nos imaginamos el mundo antiguo, ¿verdad? Aquí está como con lucecitas alrededor para que identifiquemos los continentes, pero sería totalmente oscuro, que no hay electricidad, no hay nada de luz. Eh, Pensamos, digamos, hace 3000 años o algo así, ¿verdad? Entonces, sería antes de Jesús y antes de de todo esto. Eh, Ahora, espera un momentito que mi niña está aquí. Vaya como a mirar, por favor. Muchas gracias. Pudo haber estado aquí todo el rato que estaba hablando como Pampa y decidió venir ya. Bueno, este, ahora imaginémonos que estamos en un bosque así del mundo antiguo, ¿verdad? ¿Qué cosa nos encontraríamos ahí? Si usted fuera a preguntarle a la gente que vivían en esa época, ¿qué hay en este bosque o qué hay aquí alrededor? Muchos pues van a decir animales y plantas y esto y el otro, pero todas las culturas van a decir hay fantasmas, hay demonios, hay duendes, hay hadas, ¿verdad? Y este montón de creencias que habían en todos tipos de culturas. Pero aquí les voy a dar una lista así rápida bueno, no, esas me las salté por el tiempo. Pero habían dioses, si usted ve dioses, dioses, dioses en todo lugar. Y habían dioses en las personas y familias, dioses en las ciudades, dioses sobre naciones, dioses sobre culturas, dioses sobre la naturaleza, dioses en el inframundo, dioses en los cielos. Impregnaban la vida de sus súbditos y el pueblo estaba totalmente atado a ellos. Todos habían dioses en todo lugar. Eh, y aquí vemos el Partenón, digamos, el mundo griego, ¿verdad? Todo este montón de dioses, cada uno con una función, cada uno para algo diferente. Em, Ahora, el pueblo de Israel era diferente, ¿verdad? Por lo menos es lo que lo que Dios quería, que fuera diferente, que no tuviera todo ese montón de dioses. Eh, Aquí en Deuteronomio 32:17 el versículo dice, ofreció sacrificios a Shedim, esa es la palabra importante que vamos a ver ahorita, que no son dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos. Y luego en Salmo 106 dice, rindieron culto a sus ídolos, que fueron una trampa para ellos. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificios a Shedim, ¿verdad? Entonces encontramos la palabra Shedim en ambos casos, tanto en Deuteronomio como en los Salmos. Y entonces, Shedim en hebreo viene de la palabra Shut, que significa actuar con violencia o arrasar. Entonces, si pensamos sacrificios a los arrasadores, a los violentos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Que esos habían en todo el mundo antiguo. Entonces, cuando se ocupó traducir la Biblia al griego,
Shedim lo tradujeron daimonion, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos viendo de dónde obtenemos la palabra nosotros, demonios, que son espíritus malignos que traen violencia y destrucción. Eso es el propósito de un demonio, traer violencia y destrucción. En el Nuevo Testamento, vean, nos encontramos, 1 Corintios 10, 20, dice, cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces se nos dice que no debemos sacrificar a los demonios ni tener comunión con ellos. Entonces, vemos que Shedim significa demonios, que significa dioses, que significa ídolos. Todas estas son sinónimos de la misma palabra hebrea. Los sacrificios que se hacían a entidades específicas, a demonios específicos. No era, ay, vamos a imaginarnos un conejo azul, vamos a sacrificarle al conejo azul. No, sino que eran espíritus reales, entidades específicas a las que se hacían sacrificios. Porque los vemos una y otra vez repetidos a través de todo el mundo antiguo. La posesión demoníaca, la palabra ya en griego es daimonizomai, y está complicadita. Y los efectos de un principado espiritual en un individuo, es escribe la palabra. Ok. La traducción que tendríamos sería endemoniado, demonizado, poseído, ¿verdad? Del término griego. Y detrás de los dioses antiguos había demonios, ¿verdad? Es algo que nos encontramos en todos los casos. Entonces, las naciones o culturas que adoraban a estos dioses adoraban ídolos y la cultura completa estaba poseída por demonios. Toda la cultura estaba influenciada por estos dioses falsos y traían destrucción, traían violencia, traían un sinfín de problemas a todas las naciones, culturas y personas que los adoraban. Aún algunos ritos eran terribles, ¿verdad? Que muy violentos. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los demonios afectaban a la nación entera. Usted ve a Dios hablándole a la nación constantemente que deje los ídolos, que deje los demonios, y cuando venía juicio de Dios, venía a la nación completa. Este cuadro que está aquí es de la cultura azteca, me parece, de los mayas, de los aztecas, perdón, donde sacrificaban ídolos, ¿verdad? Sacrificaban humanos a sus ídolos y luego hacían todo un ritual, ¿verdad? Para pedir prosperidad, para pedir lluvia, para pedir un montón de cosas. Y en muchos casos se ofrecían hasta sus propios hijos, ¿verdad? Era algo terrible. Estas eran señales de adoración, estos sacrificios eran adoración hacia sus dioses, no eran espontáneas, no era que, ay, se me ocurrió, uy, mi hijo me trató mal, voy a sacrificarlo, no, sino que era eh, eh, ceremonial, tenía sus rituales. Mi familia, nosotros pudimos ir a México una vez a ver una de estas pirámides y hablaba cómo a las niñas las entrenaban desde pequeñitas para hacer ese sacrificio. Las tenían aparte, les daban comida diferente, las vestían diferente y las programaban desde niñas para ser sacrificadas. Entonces no era algo espontáneo, era algo preparado de antemano y asesinatos rituales. Bueno, ¿qué le pasó a todos estos dioses? ¿Qué le pasó a todos este montón de demonios? Algo muy interesante. Hace poquito más de 2000 años apareció un joven llamado Yeshua, que hoy conocemos como Jesús. Y parte de su ministerio, lo que él hacía era expulsar demonios. Entonces él se dedicó a hacer esto, ¿verdad? En muchos casos los vemos en la Biblia, y luego le dio el mismo poder a sus discípulos. Y entonces el Espíritu de Dios empezó a moverse a través del mundo de los espíritus y los cristianos se metieron, se adentraron en el dominio de los demonios, de los daimonia. Y empezó una guerra
terrible. Empezó un choque, hubo un choque y empezó una guerra contra el imperio, contra, bueno, cada país donde fue llegando el cristianismo hubo guerra. Y en todos los cristianos fueron perseguidos, fueron encarcelados, asesinados. Y un dato muy interesante aquí es que durante el imperio de Diocleciano tuvieron que liberar a los criminales para encarcelar cristianos, porque habían tantos que estaban encarcelando que no había espacio. Y todo esto empezó porque Diocleciano fue a Apolo a consultarle a la divina que se llamaba una pitonisa, ¿verdad? Que según la cultura, según ¿cómo sería? Las creencias de ellos, ella era la más alta consultora, un oráculo, y llegó a consultarle y ella dijo que había que hacerle guerra a la nueva fe, que había que eliminarla. Y entonces él le hizo caso y empezó una guerra total contra los cristianos. Pero no ganó, ¿verdad? Cristo ganó y rompió el hechizo de todo este montón de culturas y se cambiaron las creencias. Las creencias antiguas se cambiaron por creencias cristianas nuevas. Por ejemplo, los sacrificios humanos se cambiaron porque la creencia que la vida es sagrada y no podemos sacrificar gente. La creencia antigua era que el imperio era más importante porque era eterno o duraba muchísimo, pero la creencia cristiana dice que no, que el individuo es el eterno y que es más importante que cualquier país, cualquier nación. La creencia antigua era que la mujer era posesión del hombre, pero la creencia cristiana es que debe tratarse como iguales por ser sagrada y reflejar también la imagen de Dios. La antigua decía que los ricos pueden aprovecharse de los pobres y la nueva que no, porque están hechos a imagen de Dios. La creencia antigua es que el sexo se usa al gusto o en adoración pagana, porque habían prostitutas y prostitutos del templo, que esa era parte del ritual. Y hoy, la creencia cristiana es que es sagrado, que se debe usar el sexo en el matrimonio únicamente. En la creencia antigua es que se puede abusar o matar niños y en la creencia cristiana es que de los niños es el reino de Dios y es un crimen matarlos y maltratarlos. Y la creencia antigua es que los gobernantes eran dioses, pero hoy en la creencia cristiana sabemos que los gobernantes deben ser justos, pues dan cuenta a Dios. Mire que esas son transformaciones radicales de lo que se creía a la realidad que trajo Cristo y las creencias cristianas. Ahora, ¿qué pasó con los demonios? En la Biblia nos dice eh, que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que la inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Vieras que yo por muchísimo tiempo, cuando yo veía este versículo, siempre lo he interpretado y lo he visto exactamente así. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, entonces esto es lo que sucede con el individuo que es poseído y luego es liberado. Y nosotros cuando hemos tenido liberación le advertimos a la persona, hay que cerrar toda puerta, no vaya a ser que vaya a terminar peor. Y sí, así es. Pero en la última frase del versículo no la había pensado. Así le pasará también a esta generación malvada. O sea, que la posesión también eh, es el mismo proceso a una generación, a una nación, a una familia, a grupos grandes de personas, no solo a individuos. Entonces, cuando Jesús vino, este, y empezó a reconquistar, digamos, a echar los demonios del Imperio Romano, este, ellos eran los dueños y la cultura griega eran los dueños de la casa, se podría decir que vemos en el versículo anterior. Entonces, cuando Jesús trajo libertad y ganó el choque espiritual,
¿Qué pasó con los demonios? Tuvieron que salirse de los límites del imperio y rondar el mundo. Por supuesto que siempre hay gente que le abre puerta y todo, pero generalmente como cultura salieron. Eh, pero eventualmente el mundo romano y el mundo griego decidieron que no necesitaban a Dios y abrieron la puerta. ¿Y qué pasó? Regresaron los demonios. Y como vemos en el versículo anterior, vienen más, trae más la segunda vuelta. Entonces, ¿cuáles dioses volverían? Vea que en nuestros países no, está fundado, fueron fundados por principios cristianos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Algunos principios católicos, pero también con énfasis en Jesús y todo. Tenemos referencia al Creador, a Jesús, a muchas de esas cosas en las constituciones, en los himnos nacionales, en muchas cosas que vemos el origen de nuestros países. ¿Verdad? En el caso de Estados Unidos en particular, digamos, John Winthrop, un líder puritano durante la fundación de Estados Unidos, dijo que si seguíamos a Dios, la nación sería bendecida. Y yo sé que ese es el caso de todas las naciones. Si deciden seguir a Dios, verdaderamente van a ser bendecidas. Sin embargo, dice, pero si nuestros corazones se desvían, adoramos y servimos a otros dioses a nuestro propio placer y a favor de nuestras ganancias, ciertamente pereceremos. Vea, como que él era profeta, porque habla de desviar el corazón, adorar a otros dioses, seguir nuestros placeres y nuestras ganancias. Y vea qué gran ídolo que es para Estados Unidos las ganancias, las riquezas. ¿Verdad? Y él dice, ciertamente pereceremos. Entonces, a Estados Unidos y a la civilización occidental en general se le hizo la misma advertencia que a Israel. Entonces, si se nos hace la misma advertencia y desobedecemos la advertencia, aplican los mismos demonios cuando desobedecemos. ¿Verdad? Entonces, esta parte es muy importante. Entonces, cuando Israel se apartaba de Dios, lo primero que hacía casi siempre, bueno, no puedo pensar en otro versículo que diga lo contrario, pero lo primero que adoraban era Baal, ¿verdad? Si lo vemos, era a Baal lo primero, todo el tiempo. Y él se le llamaba en el tiempo antiguo el rey de los dioses. Era, se le llamaba el poseedor, el señor de la lluvia, el dios de la prosperidad, el dueño, el maestro. Él era uno y muchos a la vez, ¿verdad? De hecho, que lo encontramos en sus nombres. Baal Hadad, Baal Hermón, Baal Tamar, Baal Peor, Baal Zephón y otro montón de Baales. Y de hecho que hay versículos que dicen que Israel adoró a los Baales, porque eran muchos y era uno, ¿verdad? Era algo muy extraño en ese tiempo. Jueces 2, 11 y 12 dice, esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal, de los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Bueno, entonces Baal en la cultura griega también existía, solamente que es diferente. Hay un texto antiguo que dice, consideraron como Dios al Señor de los cielos, llamándolo Bel Samen, como Baal, pero un poquito diferente, Bel Samen, que en lengua fenicia es Señor de los cielos y en griego es Zeus. Yo sé que hemos escuchado todos de Zeus, ¿verdad? Pero era lo mismo, pero con otra apariencia eh, para los griegos. Él era el antidios, la personificación del paganismo y la apostasía. Entonces, cuando Baal regresa a la cultura, lo primero que hace es apostasía. Que la gente diga no más Dios, que se olvide del Dios verdadero. Y es la personificación del paganismo. Interesantemente, ahora en Estados Unidos, que el cristianismo va en decadencia en muchas iglesias, em, la religión que está ganando más terreno, más que el Islam todavía, es el paganismo.
Es la religión de más crecimiento en esa cultura hoy en día. ¿Cuáles son las señales de que vino Baal? La primera es amnesia espiritual. Vea Jueces 3:7, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor y adoraron las imágenes de Baal y de Acera. Entonces, se nos olvida culturalmente lo que es la Biblia, lo que es los principios cristianos, lo que Dios hizo con nosotros y con nuestros antepasados, todo se olvida. Se olvidan del Señor y de totalmente lo que Él hizo. Aquí en Estados Unidos, disculpe que hable tanto de Estados Unidos, pero primero que es lo que conozco un poco más y segundo, que tiene influencia sobre todo el resto de países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, que vayamos agarrando para nuestro saco y tomar la advertencia también nosotros. Eh, Hasta los años 50, Estados Unidos se consideraba un país cristiano. De hecho, que en la promesa de lealtad al país, hay una frase que dice One Nation Under God, una nación bajo Dios. Era el contraste completo, digamos, del país contra Rusia y contra el Oriente que se consideraba ateo. Pero en los años 50, en esa década, se decidió dejar de enseñar la Biblia en las escuelas. Se prohibió la Biblia en las escuelas. Y de ahí empezamos a borrar todas las memorias del cristianismo. Hoy se va a entrevistar a la gente a la calle y no saben nada con respecto a la Biblia ni a los mandamientos, aún a la hora de evangelizar. Eh, yo estaba acostumbrado a evangelizar y que la gente, digamos, llegara a preguntarle, si usted fuera a morir hoy y Dios le dijera, ¿por qué tiene que entrar, por qué lo tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le va a contestar? Y con el trasfondo católico del que yo venía, digamos, de Costa Rica, la gente contestaba generalmente algo como, bueno, si soy buena gente, ¿verdad? Lo típico. Pero al venir a hacerlo aquí en inglés, y la primera vez que pregunté si Dios tuviera que dejarte entrar, ¿qué vas a contestar? Me contestó, a la verdad que no se sabe si existe el cielo. ¿Verdad? Y entonces es un trasfondo completamente diferente, ¿verdad? Hay que empezar de un lugar diferente, eh, ¿verdad? Eliminando la amnesia espiritual. Baal moderno. Yo sé si los que viven allá en el este han visto esta estatua tal vez muchas veces. Baal, el poseedor, el señor de la lluvia, la prosperidad, el dueño y maestro, todos estos atributos que se le daban, era uno y muchos a la vez y se le consideraba el dios toro. Y era un toro joven, se podría decir un becerro. Por eso vemos el primer ídolo que hizo Israel saliendo del Mar Rojo fue hacer un becerro, un dios toro, Baal, otra vez, Baal, regresar a Baal. El dios en este país, en Estados Unidos, es la prosperidad. Y esta idea ha llegado hasta la iglesia. ¿Cuántas iglesias predican el evangelio de la prosperidad? Que Dios tiene que bendecirte y si no, estás en pecado, estás haciendo algo mal. El toro está ligado hoy a la bolsa de valores. De hecho, que un mercado próspero aquí se le llaman bull market, un mercado del toro, ¿verdad? Entonces, y es precisamente lo que Baal ofrecía. Señor de la lluvia, señor de la prosperidad. Bueno, algo más que trae Baal es la fabricación de la verdad, o sea, inventarse nuevas verdades que vemos hoy, dioses, auras, chakras, vibras, todo este montón de cosas que son fabricaciones de la verdad. Deificación, o sea, hacer sagrado algo que no era sagrado o hasta demoníaco. Y lo sagrado, ignorarlo o rechazarlo. Bueno, junto con Baal venía la que se le llamaba la hechicera, la reina del cielo, la diosa de la sexualidad. Era la diosa de la guerra y la destrucción. Era fogosa, impetuosa, codiciosa, emotiva, exigente, tormentosa, feroz, carnal, colérica, romántica, vengativa. Tenía pasión desenfrenada, un deseo sexual insaciable y orgullo desmedido. Vea qué características más parecidas a hoy.
Era transgresora de reglas, era prostituta y diosa de la prostitución. Era diosa de la cerveza y el alcohol, mezclaba el sexo con el alcohol. Eh, Esta hechicera se le conocía como Ishtar, Astoret, Astarot o Astarte. Todos estos nombres se le conocía. Era seductora y encantadora, patrona de las cantinas, que es donde ella vivía. Su templo, se podría decir, eran las cantinas. En la mitología antigua, ella mató a su amante, enojada, y lloró mucho por él, pero nunca le era fiel. Entonces vea esta confusión de sentimientos y toda esta mezcla tan extraña. Enojo, ira, un amante, o sea, pasiones, ¿verdad? Y lloró mucho por su muerte, ¿verdad? Aparentemente tristeza, pero nunca le era fiel, así que era una confusión de sentimientos. Era bruja y hechicera, especialista en las magias del amor y poseía a sus sacerdotisas y hablaba a través de ellas. Y parte del ritual era la prostitución sagrada. Eh, de hecho, que las mujeres de Babilonia se obligaba a tener sexo con extraños en el templo por lo menos una vez en la vida, ¿verdad? Era algo terrible. Por eso le puse Doña Baal, porque generalmente viene Baal con apostasía y luego Astarot, Astarte, detrásito de él. Entonces, vea que en la Biblia lo menciona así, abandonaron al Señor y adoraron a Baal. Y luego, y conjunto a las imágenes de Astarte. Otra vez, jueces 16. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte. Otra vez, 1 Samuel 12:10. Entonces, Astarot, Astarte, Baal siempre llega primero con la apostasía. Y este rechazo a Dios le abre la puerta al resto de demonios, empezando con Astarot, con la idea de la sexualidad desenfrenada, libertinaje y la decadencia. Y entonces vemos que en los 50 se rechazó a Dios aquí en Estados Unidos, cerrándole la puerta en las escuelas, pensando en la generación siguiente. Y entonces en los 60, la generación, en la siguiente década, llegó la revolución sexual con Astarot, ¿verdad? Y con la aprobación del divorcio fácil, o sea que ya no es algo ni para toda, ya no es algo para toda la vida, sino que es hasta que se acabe el amor, hasta que me guste alguien más, etcétera. Este, y el rechazo al matrimonio. ¿Cuántos prefieren entonces mejor no casarse? Eh, pero Astoret llega con una maldición. Destruye el matrimonio, que eso lo vemos apenas se hizo el matrimonio fácil, o como se dice aquí, el divorcio sin culpa, perdón, el divorcio fácil, divorcio sin culpa, viene una maldición. Primero se destruye el matrimonio y sufren los niños. Trae nuevas pasiones, porque entonces ya tengo tiempo de pensar en otras cosas y qué más voy a hacer. Rompe tabús y santifica lo prohibido. Trae pornografía a la cultura. De hecho, que en la mitología antigua, eh, Astoret era la madre de Eros. Y entonces viene junto con la pornografía. La diosa del alcohol y la alteración mental. Vea que en los 60 era precisamente eso, era drogas, paz y desenfreno sexual, ¿verdad? Que eso fue la revolución sexual de los hippies y de los 60. Bueno, y trae el renacimiento del ocultismo, porque al dejar a Dios, entonces ocupamos otra cosa en que creer. Vea que voy así muy rápido porque tenemos poquito tiempo. Después de los Baales, después de Astarot, viene otro demonio. Vea que cada vez peor, cada vez peor. Este se le llamaba la abominación. Vea qué tan terrible este dios que se le llamaba la abominación. Esa es una imagen de él. Lo encontramos con Salomón. Ve cuánto más adelante. Salomón identificó un altar pagano para Quemos, el desestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas.
Y este Dios se le llamaba el destructor. Ve Levítico 18:21, no profanarás el nombre de tu Dios, eliminando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Desde antes había prohibición, porque la adoración a Moloc necesitaba varias cosas, diferentes niveles. Al principio era sacrificio humano. Nivel 2, sacrificio de niños. Nivel 3, sacrificio de niños por parte de los padres. Entonces cada vez era más oscuro, más terrible los sacrificios a Moloch. Es Moloch era un horrible rey manchado de sangre, sacrificio humano, lágrimas de padres, pero tocaban tambores y trompetas y todo para que los padres no escucharan los gritos cuando se estaban quemando a sus hijos. Eh, y entonces, el peor de los actos fue el sacrificio humano, pero era tan común en el mundo antiguo, desde Egipto hasta Rusia, los aztecas, India, Hawái, todos estos países y más tenían sacrificios humanos. Y está la foto aquí de los platos porque al alejarse de Dios la vida se vuelve desechable. Ah, ya no, me cae mal pues matémoslo. O se hace un sacrificio con tal persona y se vuelve algo no como imagen de Dios a quien proteger, sino como algo que se puede usar y desechar cuando me dé la gana. Pero cuando viene Cristo las cosas cambian. Vea que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no es si lo impidan porque de ellos es el reino, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y también nos dijo que si no somos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Desde el tercer siglo, hubieron apologistas que son defensores de la fe que hablaron en contra de matar niños. Vea este señor que pobrecito el nombre de Lactancio, dice o estrangulan a los hijos nacidos de ellos mismos o son demasiado piadosos o si son demasiado piadosos los exponen, o sea, los dejan afuera. Pueden ser considerados inocentes aquellas personas que exponen a su propia descendencia como presa para los perros. ¿Verdad? Entonces, desde el puro principio, el cristianismo defiende a los niños y se prohíbe el aborto. Bueno, pero cuando abrimos la puerta, regresa el destructor. Eh, la Unión Soviética fue el primero en legalizar el aborto. Eso fue en 1920. En Alemania no se mataban a los niños alemanes, sino a los judíos. De hecho, que habían soldados especializados que ellos decían, nosotros solo queremos matar niños, porque me decían, porque me parece que es lo mejor. Ya un niño sin papás, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, mejor lo matamos. En Estados Unidos empezó en 1973, ya se han matado millones de niños. ¿Por qué sacrifican niños? Por reverencia a Cronos, así se le decía eh, entre los griegos, los fenicios y sobre todo los cartagineses de Cartago de esa época. Cada vez se desean obtener algún favor, juran por uno de sus hijos, quemándolo como sacrificio a la deidad, si están especialmente ansiosos por tener éxito. Entonces, para obtener éxito, sacrificaban un hijo. Hoy, ¿por qué se sacrifican los niños? Por lo mismo, para tener éxito. Se aborta para que la mujer pueda seguir trabajando, para que pueda cumplir sus sueños, o tener su trabajo, su empresa, lo que sea, y tener éxito. Vea, exactamente lo mismo, solamente que con un ritual diferente, ¿verdad? Ahora ya no se adora posiblemente, pero sí se mata con la misma razón. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar a su hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice Isaías. Eh, esta señora se llama Ginette París y vea lo que dice ella. Hoy en día ella todavía está viva, tiene sus libros y todo. Dice, nuestra cultura necesita nuevos rituales, así como leyes
para restaurar el aborto a su dimensión sagrada. Mire que ya se está pensando del aborto como algo sagrado. Sara Terzo es una dueña de una clínica de aborto. Dice, el aborto es una gran bendición y un sacramento en las manos de las mujeres. Vean, vea qué palabras religiosas para el aborto. Eh, y estas son otro par de cosas que han dicho ellas. No es inmoral optar por el aborto, es simplemente otro tipo de moralidad, una pagana. El aborto es un sacrificio, el aborto es un acto sagrado. Eh, bueno, entonces ya tenemos a los Baales, luego a Astarte, luego el destructor y después viene el transformador. Este es, tiene que, bueno, para que vea por dónde vamos ahora. Entonces, Ishtar era la hechicera, transformaba afectos, pasiones, pensamientos hasta la esencia. Pero Ishtar tenía un segundo nivel. Entonces entraba así como la prostituta y el alcohol y todo eso, y luego tenía una segunda parte. Decía, cuando me siento en la taberna soy una mujer y un joven exuberante de ambas, mujer y un joven exuberante. Aunque soy mujer, soy un joven noble. Era la parte de ella de cruzar líneas, violar límites, romper convenciones. ¿Y qué línea más fuerte que es la de la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Verdad? Entonces, el plan del transformador o transformadora, vea que ya ni se sabía qué era, dependiendo de cómo se manifestaba diferente. Alterar la definición de hombre y mujer era lo que ella pretendía. Desdibujar las líneas y anular las distinciones de los dos sexos. Transformar la naturaleza del hombre y la mujer. Feminizar lo masculino y masculinizar lo femenino. Convertir en hombre mujer y la mujer en hombre. Era todo el plan de este demonio. Y el resultado entonces era transformación de las mujeres y transformación de los hombres. De las mujeres, ira, ¿verdad? Mucho enojo, mucha ira en contra del patriarcado, mujeres guerreras, era el poder y el deseo de estar convertir no solo a la mujer en hombre, sino al hombre en mujer. Este es un himno antiguo a estar. Hay un himno hitita que dice que ella era la castradora, quita la masculinidad a los hombres. Y hay una oración antigua que donde se le pide a ella, quítenle las flechas, quítenle las espadas, los arcos, las flechas, las dagas y pongan en sus manos, o sea, de los hombres, la rueca y el espejo. Y reprogramación de los niños para que se pueda hacer más fácil el trabajo desde su infancia. Bueno, Ishtar no venía sola, sino que eh, eh, a- traía una ayudante que se llamaba Nishubar y ella cambiaba de género constantemente, ¿verdad? Era algo de su característica. Y pensaban en seres intersexuales, ¿verdad? Hay una oración a Ishtar que decía que Ishtar imprima partes femeninas en sus partes masculinas. Y resultados diabólicos hay con todo esto. Transformación de los vulnerables, sufrimiento de los pequeñitos, ídolo de sí mismo, guerra contra la biología, destrucción de las mujeres, abolición de los hombres. Eh, bueno, ahora, el otro Dios, vea que no es uno más, sino el otro, el único, la diferencia es Elohim, ya que también es plural, pero no hay nadie como él entre los dioses. También lo conocemos como Yeshua, como Jesús, que significa el Señor es salvación y es el antídoto para los dioses. Eh, Primera Corintios 12, del 1 al 6, nos encontramos los dones del Espíritu Santo. Y estos dones Dios nos lo ha dado para que podamos vencer a los dioses, a los espíritus, con un único espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y por este mismo espíritu tenemos diferentes dones para
no solamente echar fuera los demonios, sino erradicar sus efectos, como por ejemplo las enfermedades, como hacer milagros para eliminar todas estas problemas y, y discernir los espíritus malignos, incluyendo, por supuesto, echarlos, expulsarlos. Efesios 6, 12 al 17 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas. Y por lo tanto, tenemos que tener toda la armadura del Señor. Cuando vemos a personas trans, en el caso de lo que estamos hablando, hay demonios atrás, no estamos atacando a la persona, no hay que irse en contra de ellos, sino ver que es algo espiritual y empezar con oración y poder echar fuera los demonios y luego cambiar, hacer el mismo cambio que se hizo en la antigüedad de las creencias falsas por creencias cristianas. Igual, eso es lo que ayuda y transforma toda una sociedad.